con mayor grado de insuficiencia mitral, un grado leve y sin insuficiencia mitral, todos asimétricas, todos obstructivas. También otra característica que tiene, esta es una paciente que la veo hace bastante tiempo, bueno, descubrimos que tenía una aorta bicúspide aparte de una miocardiopatía hipertrófica. Y con respecto a la región apical, este era un paciente joven que se interna con cambios en el electrocardiograma, elevación de troponina y tenía una miocardiopatía hipertrófica apical. Lo importante es la distribución de la miocardiopatía hipertrófica, muchas veces es difusa, es decir, más del 50% de los segmentos están comprometidos, pero hay pacientes en que la hipertrofia está en uno o dos segmentos. Por lo tanto, cuando uno descarta con el eco una miocardiopatía hipertrófica, tiene que ver bien los 17 segmentos. Eso es algo muy importante. Entonces, porque podemos hacer buen diagnóstico, pedimos siempre, cuando hay sospecha, una resonancia magnética. Y después, bueno, los elementos que conforman la histología de una miocardiopatía hipertrófica son tres: la hipertrofia, el desarreglo y la fibrosis. La fibrosis es sine qua non en la miocardiopatía hipertrófica. Siempre hay, hay compromiso. En etapas iniciales, esa fibrosis es muy incipiente, pero en etapas avanzadas vemos esto. ¿Saben lo que es esto blanco? ¿Cómo se llama esto? Esta fibrosis, ¿cómo le decimos? Imágenes de realce tardío con gadolinio. Estas imágenes se hacen con gadolinio. Este paciente no tiene realce, esto es anormal. Lo normal es negro. Y esto es claramente anormal. Lo que se sabe es que los pacientes que tienen fibrosis son más proclives a tener reentrada y por lo tanto hacer más arritmia ventricular. Acá ven los pacientes que tienen gadolinio, que tienen más riesgo de taquicardia ventricular que los que no tienen gadolinio. Y acá está, esto es porque en las zonas de gadolinio puede haber riesgo de reentrada y esto gatillar arritmia ventricular. Los pacientes sin fibrosis, este es un estudio que siguió 220 pacientes, lo siguió durante varios años y hubo algunos eventos. Todos los pacientes que tuvieron eventos tenían fibrosis en la resonancia. Los pacientes que no tenían eventos no tenían fibrosis. O sea que no solamente nos marca el riesgo de arritmia, sino esa arritmia puede gatillar eventos como eventos arrítmicos o llevar a la insuficiencia cardíaca y tener eventos por, insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular. Cuando ustedes hacen una resonancia a un paciente con miocardiopatía hipertrófica, bárbaro, podemos ver el gadolinio y podemos ver el riesgo de eventos, eso es fantástico. Pero ¿qué pasa? Es muy prevalente. El 62% de los pacientes o 60-70% de los pacientes van a tener gadolinio. Entonces, si algo es muy prevalente, no me va a servir para diferenciar a aquellos que están en riesgo de los que no están en riesgo. Entonces, esta alta positividad del gadolinio hace difícil un poquitito la aplicación y por eso hay investigadores que dijeron, bueno, vemos que hay algún riesgo con los eventos, vemos que hay un riesgo con la arritmia ventricular, pero vamos a cuantificar este gadolinio que es muy prevalente para ver si el grado de gadolinio es lo que me está marcando los eventos. Y esto es lo que hizo el grupo de Maron y Chan, que lo que hizo fue cuantificar el gadolinio con planimetría. Lo que hay que hacer es medir el gadolinio por arriba de 6 desvíos estándar que una zona sana, y esto es algo que nosotros hacemos en la práctica habitual, y lo que evidenció es que en 1.293 pacientes con un seguimiento a 3 años, hubo 37 eventos de muerte súbita, y fíjense que los pacientes que tenían más gadolinio eran los pacientes que tenían más eventos. Entonces, cuantificar el gadolinio nos permite estratificar a los pacientes de riesgo, y ahí sí, 20% o 15% de gadolinio, eso no es frecuente, esos son un grupo muy chiquitito de pacientes que tienen este gadolinio, y de esta manera sí podemos discriminar mejor. Y al discriminar
ustedes saben que los scores se miden por área de curva ROC, mejoramos la curva ROC, y otra forma de evaluar en vez de curva ROC es ver la reclasificación de los pacientes, y vemos cómo pasan pacientes de bajo riesgo al alto riesgo en un 17% de los pacientes. O sea, discrimina mejor y podemos estratificar, eso es muy importante. Pero esto es un solo grupo y hay un metaanálisis que mete todos los demás estudios, los 1993 pacientes, los integra todos. Fíjense que el gadolinio está más o menos en el 64% de los pacientes, pero fíjense que cuando hay gadolinio hay más riesgo, eso es algo universal. Tener gadolinio se asocia a mayor riesgo. Y lo que hacen en este metaanálisis es, bueno, a ver, los que cuantificaron gadolinio, vamos a juntar a todos los que cuantificaron gadolinio y hacer un análisis de todos estos estudios. Y fíjense que el punto de corte en el cual el riesgo empieza a aumentar mucho es a partir de el 20% de la masa del miocardio. O sea, tener 20% de la masa del miocardio con gadolinio ya es un indicador de mal pronóstico. Esto ya hay revisiones que empiezan a integrar e incluir el gadolinio como un marcador de riesgo. Esto es como un marcador de riesgo cuando el gadolinio es más del 15% de la masa del miocardio. Entonces, este sería un indicador quizás de CDI o un indicador de pacientes de alto riesgo. ¿Por qué esto no está en las guías? ¿Por qué esto no está en las guías si el gadolinio está bastante incorporado? Bueno, esto es un paciente nuestro que le medimos el gadolinio. ¿Por qué no está en las guías? Porque todavía la resonancia no está lo suficientemente distribuida a nivel global para que sea una recomendación universal en una guía. Y después, por otro lado, todavía hay cierta dificultad en la medición de la masa de miocardio con fibrosis. Ustedes van a ver que cuando hacen esta planimetría muchas veces hay que ser muy puntilloso en buscar siempre el 6 desvío estándar y eso tiene cierta variabilidad interobservador. Hay recomendaciones, una revisión de Maron también, que también ya pone el gadolinio como un indicador de riesgo, y en las guías de miocardiopatía hipertrófica de la Sociedad Argentina de Cardiología ya el gadolinio está como un marcador de riesgo. Cuando un marcador de riesgo uno lo tiene que incorporar en la práctica clínica, lo tiene que validar y hay guías de validación. Estas son unas excelentes guías de validación de cómo uno tiene que validar cualquier biomarcador, troponina, BNP. Y lo que uno le tiene que pedir a un marcador es que tenga valor independiente. El realce de gadolinio eso lo ha demostrado claramente, que discrimine, es decir, que mejore la curva ROC, eso el gadolinio lo ha demostrado claramente, que reclasifique, eso lo ha demostrado claramente, y que tenga validez externa, eso está demostrado claramente, cumple las guías, o sea que muy pronto yo calculo que esto se va a incorporar dentro de las recomendaciones, y lo que necesitamos quizás es que se extienda un poquitito más el uso de la resonancia y haya formas de poderlo de medir de manera objetiva, que ahora vamos a ver. Este es un ejemplo, este es un estudio, 117 pacientes con miocardiopatía, resonancia, acá están los 17 pacientes que tuvieron eventos fatales, y acá está la clasificación de las guías europeas de cardiología. Voy a resaltar esto, hay un 87% de los pacientes que tuvieron eventos y que fueron clasificados como bajo riesgo tenían gadolinio. O sea que esto, el gadolinio de más del 20%, o sea que la guía europea lo clasificaba con bajo riesgo, pero tuvo un evento y fueron el 87% de estos pacientes. O sea que guarda con las clasificaciones, el gadolinio es muy valiosa la información, sobre todo cuando es cuantitativo, y acá tienen la curva ROC con respecto a la guía europea, cómo mejora el gadolinio la reclasificación. Hablamos de problemas de cuantificación, tenemos problemas para cuantificar el gadolinio, y hay técnicas ahora novedosas de T1 mapping. Esto es lo que nos va a permitir cuantificar el gadolinio. ¿Qué son técnicas de T1 mapping? Son técnicas que permiten ver la fibrosis difusa, ese gris difuso. Ahora vamos a ver de qué se trata. Miren esto es un paciente que no tiene gadolinio. El gadolinio va al intersticio
no entra dentro de la célula, está siempre en intersticio. Cuando hay fibrosis, hay más expansión del espacio intersticial por el colágeno, por lo tanto el gadolinio entra y genera esas imágenes blanco brillante. Acá no hay gadolinio, acá hay gadolinio. En medicina algo tiene que haber en el medio, no puede ser un fenómeno de todo o nada. Y eso es, estos grados incipientes de fibrosis que no se ven en el realce tardío, pero sí se van a ver con la fibrosis difusa. A ver, les pongo un ejemplo. Miren acá, esto, círculo, ustedes están de acuerdo que acá hay gadolinio. ¿Estamos de acuerdo? Todos decimos hay gadolinio, círculo colorado, gadolinio. Círculo verde, ¿están de acuerdo que hay gadolinio? Que no hay gadolinio, que es negro. Estamos de acuerdo que no hay gadolinio. Círculo naranja. ¿Estamos de acuerdo que no hay gadolinio? Y está medio gris. Bueno, ahí es donde la fibrosis difusa nos puede ayudar. Lo que hacemos es medir en cada uno de los vóxeles la intensidad de señal, lo podemos cuantificar, podemos discriminar y hacer un mapeo, o sea que ya tenemos un valor en cada vóxel que está conformando la imagen y de esta manera lo podemos cuantificar. Les quiero mostrar un ejemplo. Hoy en día nosotros estamos utilizando, hay enfermedades como la miocardopatía hipertrófica que tienden a subir estos valores de los mapas de velocidad de T1 mapping, pero hay enfermedades que simulan una miocardopatía hipertrófica que bajan esos valores. ¿Por qué? Porque hay depósitos de glicosfingolípidos. Acá ven una enfermedad de Fabry que baja el T1 mapping y una miocardopatía hipertrófica que está elevada, y esto lo estamos aplicando ahora para hacer el diagnóstico de estas entidades. Bueno, concluyendo, hay que hacerle a todos los pacientes con miocardopatía hipertrófica una resonancia. Nosotros creemos que sí, a todos los pacientes le hacemos una resonancia con miocardopatía hipertrófica y después lo seguimos con eco, no le hacemos siempre una resonancia, le haremos una resonancia cada 3, cada 4 años, o bueno, si hay un cambio muy importante en la clínica. O sea que, ¿para qué le pedimos la resonancia? Para ver el patrón de la hipertrofia y la extensión y poder descartar y asegurarnos de que no haya zonas hipertróficas. Y después, por otro lado, porque tenemos el realce gadolinio, que nos confirma el diagnóstico cuando vemos focos, que tiene información pronóstica, que nos ayuda a determinar el riesgo para seleccionar a desfibriladores, y esta fibrosis incipiente por el T1 mapping yo creo que va a cambiar la cuantificación y se va a incorporar más en la práctica clínica. Bueno, muchas gracias.